La palabra para formular su pregunta la diputada Ana Lucía Riojas Martínez. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Adelante, diputada. Buenos días, secretaria, sea usted bienvenida. Qué gusto recibir a la primer mujer secretaria de Gobernación. Muchas gracias. Es esto, a primeras luces, reconfortable que una persona como usted despache en una secretaría, cuya principal función antes era reprimir y acallar. Sin embargo, en la iniciativa ahora a la cual yo pertenezco, nos preocupa que en Bucareli no se esté gobernando, secretaria. ¿Cómo es que la política migratoria del país, atribución de su oficina, está en manos de quien dirige la política exterior del país? ¿Por qué Marcelo Ebrard es quien decide dónde desplegar la Guardia Nacional, informar al presidente Trump cada 3 meses las detenciones masivas y se enorgullece de que nuestro país sea el muro que este último prometió en campaña? ¿Por qué Trump se dice que nos está utilizando, secretaria? ¿Por qué parece que quien gobierna en este país no es otro que quien nos llamó violadores y criminales a las mexicanas y mexicanos? ¿Por qué nos prestamos para reprimir y estigmatizar migrantes cuando este gobierno se ha empeñado en decir que sería distinto? Secretaria, le pedimos que su secretaría se involucre en las tareas de migración de nuestro país y pedimos que nos responda lo siguiente. ¿Cuándo tendremos información sobre las condiciones, costos e infraestructura de los albergues en Tamaulipas, Nuevo León y Ciudad Juárez? ¿Por qué las personas que están siendo retornadas a México bajo este esquema están siendo regresadas a Tapachula? ¿Cuánto nos está costando el despliegue del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional para detener y reprimir migrantes? Nos preocupan mucho las condiciones de dignidad en las que se encuentran las migrantes detenidas en la estación de Tapachula, donde se han dado manifestaciones en contra del hacinamiento y la poca salubridad en la que se encuentran, que además se condimenta con racismo y se adereza con xenofobia por parte de los oficiales y del personal que ahí labora. Nos preocupan también los 11 periodistas y 19 defensoras y defensores de los territorios que han sido asesinados y asesinadas en lo que va de esta nueva administración. Nos preocupa que las críticas al mecanismo de protección operado por su oficina, que han hecho las organizaciones, no sean tomadas en cuenta y que se continúe la inoperancia, que se siga sin presupuesto. Queremos justicia para Samir Flores y para todas las defensoras, secretaria. ¿Qué podemos esperar desde su oficina para garantizar la integridad de quienes defienden la vida y la verdad? Por cierto, secretaria, el día de ayer se dieron severas críticas a María Candelaria Ochoa, titular de la CONAVIM, por obstruir la implementación de las alertas de violencia de género en varias partes del país, solicitando incluso su renuncia. Es inaceptable que uno de los pocos mecanismos para coordinar esfuerzos que atienden la violencia sistemática del Estado en contra de nosotras sea obstaculizado por la titular del órgano que debería encargarse de velar por nuestra integridad, cuidando quedar bien y orillando a las mujeres a continuar con el miedo de morir solo por ser ellas, solo por ser nosotras mismas. ¿Qué hará su equipo y usted sobre este tema? ¿Podemos esperar que el ejercicio del poder sea distinto al patriarcal, que pone primero las apariencias que nuestra propia vida? Secretaria, celebramos su preocupación por las injusticias que se han cometido en contra de las mujeres privadas de la vida que han abortado, en contra de quienes no han tenido acceso a un traductor en un proceso penal y a quienes han cometido robos sin violencia por no tener los medios para subsistir y se les criminaliza. Pero en realidad necesitamos una ley de amnistía. La amnistía es un perdón y aquí tenemos que preguntarnos ¿por qué debemos pedir perdón por decidir sobre nuestro cuerpo? ¿Quién debe pedir perdón y quién debe otorgarlo? Lo que pedimos y exigimos son simplemente nuestros derechos. Por cierto, le escuché festejar que la creación de la Guardia Nacional se aprobó en ambas cámaras por unanimidad. Yo voté en contra, porque pienso, por lo que la evidencia ha arrojado,
que no es el camino para construir la paz, sino todo lo contrario, nos traerá más violencia. Un paso para construir la paz, solo un paso para construir la paz, es legalizar el consumo de las drogas, propuesta que usted misma hizo. Así que nada más para cerrar esta intervención, en esta comparecencia, que sea usted bienvenida, le traigo un regalo como recordatorio de aquella propuesta que usted hizo al principio, porque ese va a ser el camino que nos ayude a construir la paz. Regulemos el consumo de las drogas. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la ciudadana Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, para dar respuesta a las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios hasta por 20 minutos. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, presidenta, y con su venia. Adelante, secretaria. Agradezco de verdad a las diputadas y diputados que han hecho uso de la palabra y han planteado sus opiniones y sus preguntas en el marco de este primer informe de gobierno del presidente de México, López Obrador, sobre las tareas cumplidas por la Secretaría de Gobernación en el mismo periodo. A reserva de referirme a distintos puntos en específico o algunas preguntas, creo que por razón de método y para no excederme del tiempo asignado, que son solamente 20 minutos, voy a agrupar algunos comentarios y algunas respuestas a sus preguntas. Comienzo por el tema que más ocupó la atención de legisladoras y legisladores, que es el tema de la política migratoria. Voy a insistir en lo que dije en mi intervención de hace unos minutos. La Secretaría de Gobernación es y seguirá siendo la dependencia a la que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga las facultades en materia de política migratoria, como parte, repito, de la política interior del Gobierno de México. Voy a citar la fracción quinta del artículo 27 de la ley mencionada, relativo a las facultades de esta Secretaría, a mi cargo. Quinto, formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando en términos de ley la libertad de tránsito en coordinación con las demás autoridades competentes. Formular y conducir creo que son términos claros y precisos. Es la facultad de la Secretaría de Gobernación. El mismo texto invocado en su última frase responde a las preguntas que me han planteado. En coordinación con las demás autoridades competentes. Eso es lo que hemos hecho desde el primer día de este gobierno. Esa coordinación, la forma de hacerla, sus medios, instrumentos y objetivos se ajustan a las necesidades concretas y deben ser acordes con la realidad. Permítanme un breve recuento de los hechos. En diciembre del 2018 y enero de este año, los flujos migratorios provenientes de Centroamérica estaban dentro de los parámetros y tendencias de meses iguales en los años previos. Lo nuevo eran caravanas migrantes que salieron de Honduras, cruzaron nuestro país y llegaron a Tijuana. En febrero de este año, el flujo de migrantes centroamericanos registra el primer aumento significativo. A finales de ese mes viajé a Washington para entrevistarme con la señora Kirstjen Nielsen, entonces titular de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Con ella y con sus colaboradores
analizamos lo que estaba ocurriendo, ya que los migrantes, su único interés es cruzar hacia los Estados Unidos. También hablamos de la unilateral decisión que tomó la Casa Blanca para devolver a México a migrantes centroamericanos. Y repito, unilateral decisión que tomó la Casa Blanca de devolver a México a migrantes centroamericanos a través, en ese momento, de la Garita de Tijuana, como del programa conocido como el famoso Remain in Mexico. En marzo de este año se aceleró el flujo migratorio y se observó un cambio en su composición demográfica. Aumentó el número de familias, ya no solamente de jóvenes, adultos, mujeres y hombres, no. Aumentaron el número de familias, aumentó el número de mujeres con hijos, aumentó el número de menores de edad y muchos de ellos no acompañados, que significaba un gran reto para nuestro país. El 26 de este año sostuve una segunda reunión en el aeropuerto de Miami con la señora Nielsen. Ella planteó varias peticiones. La mayoría de ellas no fueron aceptadas. Me informó que ampliarán la devolución a migrantes a Ciudad Juárez, como lo estaban haciendo de manera unilateral, en ese momento, hasta ese momento, solamente por Tijuana y Mexicali. De nuestra parte, reiteramos la posición de que recibiríamos un número limitado de migrantes por razones estrictamente humanitarias. A esas reuniones asistieron también integrantes y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el titular del Instituto Nacional de Migración. En abril y en mayo, el flujo alcanzó un número sin precedentes, lo que se reflejó en las detenciones de migrantes en Estados Unidos. 144,000 detenciones realizó Estados Unidos. Fue entonces que la presión de la Casa Blanca sobre México se agudizó con las amenazas que bien conocen ustedes. Cambió la realidad, cambió la coordinación. El presidente López Obrador ordenó nuevas medidas para enfrentar esta situación. Ahora hay otro cambio que esperamos se mantenga en el futuro inmediato. El número de migrantes centroamericanos ya disminuyó significativamente. En septiembre, el número de detenciones de centroamericanos y de otras nacionalidades por la patrulla fronteriza volvió a disminuir. Solo fueron 28,000. Sin embargo, fue un número similar de mexicanos que también cruzaron Estados Unidos. Cerca de 24,000 mexicanos. El problema es ahora el cambio en la política de asilo de los Estados Unidos, que de llevarse a cabo, en mi opinión, podría provocar una crisis migratoria sin precedentes, ya que si ese cambio se convierte en ley, ese país que históricamente, junto con Europa, el principal destino de migraciones, va a cerrar sus puertas y va a dejar solo una rendija por la que intentarán pasar decenas de miles de migrantes, en mi opinión, creará una auténtica crisis. México tiene que prepararse entonces para pasar de ser un país de tránsito para la migración centroamericana para convertirse en un país de destino, ya no de tránsito. Ese cambio, por supuesto, requiere la coordinación, como lo estableció el presidente en esta comisión,
de al menos 8 secretarías de Estado y de 8 organismos, empezando por el Instituto Nacional de Migración. Tenemos que saber que para México el fenómeno migratorio puede convertirse en un refugio masivo de personas a las que tendríamos que brindar muchos de los servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Pero invoco en este momento la historia y la tradición de México. México ha sido siempre un país de refugio y un país de asilo. Quiero también señalar en esta situación de migración un ejemplo que va a ser internacional del estado de Coahuila y concretamente de la ciudad de Saltillo, que no solamente ha sido un estado refugio, sino que hoy en día es un estado que ha brindado empleo a cientos de migrantes y que ha sido observado por ACNUR, y que este ejemplo y este experimento y esta experiencia de Saltillo se va a llevar a la Organización de Naciones Unidas y concretamente a la próxima reunión de Nairobi en materia de refugio y de asilo. Por supuesto que en muchas de las declaraciones del presidente Trump tenemos que entender que él está en campaña y que ya en este momento ya están en campaña para el próximo año los diversos candidatos que se pretenden o que pretenden llegar a la presidencia de nuestro país vecino. Por supuesto que empezamos a tener un tema de xenofobia hacia los migrantes, pero quiero decirles que concretamente en CONAPRED, cuya titular es Alejandra Haas, está llevando medidas muy importantes al sureste de México y al norte para desterrar de una vez por todas la xenofobia y la discriminación. El otro tema que me preocupa y que también fue tema de varios de ustedes es el tema de los derechos humanos. Lo primero que respondo es que comparto la mayoría de las preocupaciones expresadas por las diputadas y diputados que hicieron uso de la palabra. Conocer la historia debe servir para no repetir errores, o al menos para intentar no hacerlo. Los errores del pasado no pueden borrarse, pero nos sirven para no cometerlos de nuevo. La formación de los cuerpos de seguridad, a los que apostamos, debe tener como pilares fundamentales el artículo 21 de nuestra Constitución. Deben ser cuerpos de seguridad con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez y respeto a los derechos humanos. Hemos dado un gran paso y esta Cámara de Diputados jugó un papel destacado con la aprobación de la Ley sobre el uso de la fuerza, que forma parte del paquete de leyes asociados a la creación y a la operación de la Guardia Nacional. Sí sabemos y todos conocemos que existen violaciones a los derechos humanos y al debido proceso por parte de policías y de agentes ministeriales, federales y locales. Tendremos que actuar para que eso se corrija pronto y decididamente. Tenemos una coincidencia de fondo. La creación de la Guardia Nacional es eso, nacional, pero deberá acompañarse del fortalecimiento de las policías estatales y municipales. O actuamos desde el territorio local o nuestros esfuerzos a nivel federal no tendrán los resultados que todos queremos. Y esto es también en materia de violencia contra las mujeres y de feminicidios. Tenemos que actuar desde lo local, desde el territorio, desde el municipio,
porque a nivel federal no tendremos los resultados que todos queremos si no actuamos desde el territorio, con las policías municipales y con las policías estatales. Si contamos con policías profesionalizados, preparados, bien pagados, si contamos ya con que el Ejército y la Marina están formados en el respeto a los derechos humanos y en el respeto a las normas para el uso debido de la fuerza que ustedes aprobaron esta ley, estoy segura que vamos a reducir significativamente el número de casos de violación de derechos humanos por parte de estos servidores públicos. Agrego una reflexión muy respetuosa, misma que compartí hace unos días con un distinguido defensor de los derechos humanos. Es cierto que existen y están documentados casos en los que violaciones a los derechos humanos, así como agresiones contra periodistas y contra defensores de estos derechos, provinieron incluso de servidores públicos. Pero también sabemos que la violencia que hemos padecido es el resultado del enfrentamiento cada vez más cruento, más salvaje, de grupos delincuenciales, de cárteles que paradójicamente al dividirse se multiplican. Frenar la violencia y la vulneración de los derechos humanos es una tarea que nos reclama a todos, que reclama de la eficiencia policíaca en contra de la delincuencia, y estamos empeñados todos los días en el Gobierno de México. Respecto de la ley de amnistía, que me importa mucho, porque fue realmente básicamente estructurada a través de la Secretaría de Gobernación y de la Consejería Jurídica, y que me importa muchísimo, y fue un compromiso de campaña del señor presidente López Obrador. Quiero ser muy precisa. En la exposición de motivos de dicha iniciativa, que ustedes ya tienen conocimiento porque fue presentada a la Cámara de Diputados, el presidente expone los fundamentos y motivaciones de su propuesta, pero yo la sintetizo diciendo que se trata de una propuesta para que la justicia tenga un rostro humano, el rostro de las mujeres que al dolor de verse obligadas por circunstancias muy diversas a interrumpir un embarazo, corren la amenaza de verse privadas de su libertad o están presas por ese hecho. Tiene también esta ley de amnistía el rostro de los jóvenes que cometieron un robo simple, por hambre, por carecer del dinero para comprar el bien que robaron. El rostro de esos jóvenes es el de la injusticia social, como el de los que están presos por haber violado la norma de posesión máxima de marihuana o cocaína para uso personal. Pero reitero, esta posesión no significa comercialización ni narcomenudeo, es posesión de los jóvenes, única y exclusivamente. Esta ley de amnistía tiene el rostro de la mujer que intentó introducir droga a un penal para que su esposo concubinario, o de las mujeres utilizadas por los narcotraficantes para transportar drogas. Este es el rostro que tiene esa ley de amnistía. Es el rostro de la indígena presa o del indígena preso porque en su parcela sembraron marihuana o amapola o fue obligado a cuidar esos cultivos. Y además, cuando fue juzgado, no contó con un intérprete para entender de qué se le acusaba. Es el rostro de la injusticia de esos jóvenes, mujeres, indígenas, presos por cometer delitos que bien cabe calificar como producto de la pobreza, de la marginación, de la carencia de lo básico y de la ausencia de oportunidades. La amnistía, y lo dejo bien claro, no se otorgará a quienes hayan cometido delitos graves,
como homicidio, como secuestro, como lesiones graves o quien haya hecho uso de armas de fuego por los hechos por los que se encuentran presos. Quiero decirles también que tenemos ya una unidad de apoyo al sistema de justicia trabajando en los proyectos y diseño de acciones para que una vez aprobada esta ley por el Honorable Congreso de la Unión, si tienen a bien aprobarla, esta iniciativa presidencial, sus beneficios se concreten a la mayor brevedad posible. Esa unidad también apoyará la creación, por cierto, de nuevos tribunales laborales, como un compromiso de México en el TEMEC, producto de las reformas a la nueva Ley Federal del Trabajo. Y quiero dejar también muy claro en las referencias de las relaciones Estado e Iglesia. Vuelvo a informar que en este tema no existe, no hay en curso, ni habrá propuesta presidencial para modificar ni el marco constitucional ni legal en esta materia. El legado de Juárez es uno de los pilares de la República. Lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Juárez separó el poder del Estado de cualquier influencia religiosa. Estado laico y separación del Estado y las iglesias son principios pétreos, inamovibles de nuestro sistema constitucional. Y para que no quepa duda, en relación al asunto de las concesiones de radio o televisión a iglesias, cumplimos con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, pero cabe precisar que las concesiones de estos medios las otorga el IFETEL, no la Secretaría de Gobernación.